Momento de entrevista política con agenda parlamentaria abierta, sobre todo en lo que hace a la Cámara de Representantes, porque ya está en nuestra mesa Sebastián Valdomir, que es diputado del Frente Amplio, del Movimiento de Participación Popular, y es el presidente de la Cámara de Representantes en este primer año del gobierno de Yamandu Orsi. Toda una responsabilidad. Sebastián, buen día, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, Martín. Un gusto acompañar acá la mañana de la diaria. Gracias por estar. Con respecto al rol de presidente de la Cámara de Representantes, yo siento que a veces no se termina de comprender o de conocer, capaz que esa es la expresión, cuáles son las tareas específicamente. Sobre todo porque a veces incluso llegan informaciones de otros países donde las presidencias de las cámaras en el Parlamento quizás estén asociadas a un nivel de poder mayor que en el Uruguay, sí. Y por ahí eso lleva a que se desdibuje un poco en el conocimiento público, bueno, ¿qué es lo que un presidente o presidenta de una Cámara, en este caso de la de Representantes, tiene que hacer? ¿Por dónde pasa tu tarea? Mira, Martín, en Uruguay el presidente de la Cámara, y sobre todo en un primer año de legislatura, tiene el cometido de hacer posible los espacios de negociación política, ¿no? La Cámara de Diputados es un espacio donde están representados todas las bancadas y en ese sentido el presidente es el responsable de convocar a las reuniones de coordinación interpartidaria y de hacer viables todos los acuerdos que se llegan en la negociación directamente con cada coordinador de bancada y con cada bancada. En ese sentido, la tarea que le cabe sobre todo es una tarea política de habilitar esos espacios de confianza y esos espacios de diálogo para efectivizar de alguna manera, por ejemplo, presidencias de comisiones, las vicepresidencias también del plenario, lo que tiene que ver también con cómo se ordenan los órdenes del día, tanto el plenario como de las comisiones. Es una tarea que no es menor en el sentido de que el que le otorga garantías al conjunto de los partidos políticos que están representados en la Cámara para que, bueno, de alguna manera no se cuestione el mecanismo de la toma de decisiones. Luego, cada uno sigue votando lo que mejor entiende y lo que cree conveniente. El presidente es el actor que le da garantías a todas las bancadas de que las cosas que se negocian y se acuerdan antes se cumplen. ¿Y tenés algún poder sobre, por ejemplo, cuestiones tales como cuándo se considera un proyecto de ley? O si un proyecto llega, hay determinados mecanismos que a vos te obligan a que sea incluido en determinada sesión y eso es más bien automático. No, no es automático, se negocia. Por ejemplo, estuvimos hablando bastante, ustedes estuvieron hablando bastante, por ejemplo, un proyecto de ley como el de eutanasia. Yo no vengo de la Comisión de Salud, porque mis comisiones originalmente son las de Hacienda, la de temas de seguridad pública. Pero yo sé que hay mucha presión con relación a que este proyecto tiene que llegar al plenario y que ahí lo que se quiere ver es que se expresen las manos a favor o en contra del proyecto. Entonces lo que uno habilita es, bueno, sobre todo trabajar con el presidente de la comisión, asegurar de que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Que todo aquel que quiera ir a una comisión a dar su visión o su perspectiva pueda hacerlo y que luego se habilite sin chicanas de por medio la discusión en un ámbito ya abierto, un ámbito que se transmite, que queda todo en actas, como es el plenario de la Cámara. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer posible es que las reglas del juego se cumplen y las reglas no escritas, ¿no? Los criterios del buen trabajo parlamentario también se cumplen porque son temas sensibles, ¿no? A veces puede ser que tú destinas una mañana o una semana a nombres de escuelas, que para una colectividad o para una comunidad educativa puede ser hasta bastante importante, pero después hay proyectos que se discuten meses y cuando finalmente se quieren llevar al plenario, bueno, el presidente lo que hace tiene que apoyar de alguna manera el sentir del trabajo de los integrantes de esa comisión y asegurarse de que, bueno, de que finalmente por fuera de las presiones que hayan circunstanciales, que en todo caso hay, en todo tema hay, bueno, que las cosas se van a discutir y se van a transparentar y se van a visualizar con votos a favor y en contra de un proyecto. De todo ese trabajo que tenés que hacer como presidente de la Cámara de Representantes, seguramente lo que finalmente el grueso del público más perciba es lo que se ve en las transmisiones de las sesiones y, bueno, y en los recortes, en los noticieros, que es el trabajo de presidir o de dirigir, digamos, la tarea parlamentaria desde el lugar de presidente mientras se dan los debates en el plenario. Supongo que eso, que también está arreglado, digamos, no dije arreglado, sino reglado, sometido a reglas, te impone
hasta tomar cierta distancia con respecto a tus compañeros y compañeras de bancada. Y a veces hay que llamarle la atención, supongo, a gente de la misma colectividad política. ¿Cómo manejás esa parte de la tarea? Esa parte es incluso la más delicada, porque el reglamento está para cumplirlo. Ese reglamento es el que le da certezas a todos los actores políticos que están en el Parlamento. Y bueno, y uno tiene que tener mucho cuidado de ser ecuánime, porque yo voy a estar hasta el 1 de marzo, luego vendrá otro presidente de otro partido y todos tienen que tener la confianza de que el presidente que esté ese año ahí va a hacer cumplir el reglamento, ¿verdad? Y que va a ser ecuánime y que va a ser justo en la aplicación de ese marco normativo que nos ampara a todos también. Y muchas veces es la bancada propia la que te genera más dificultades, ¿no? Porque quiere extender un poquito el límite de lo que se permite, y vos tenés que ser ecuánime, porque una vez que perdés la confianza y de alguna forma esa mirada de ecuanimidad que el presidente y los vicepresidentes deben de tener, bueno, tu trabajo ya se empieza a complicar mucho. Y ahí, bueno, es una necesidad también de que en la situación que tenemos en la Cámara hoy, que es una situación muy fragmentada, porque el Frente Amplio como partido de gobierno no tiene mayoría, es cierto, tiene 48 diputados, pero el otro bloque tampoco la tiene. Y ahí, bueno, hay un partido nuevo como Identidad Soberana, hay partidos menores que también, estamos hablando de 1 o 2 votos, son muy importantes. No hay partidos ni menores ni mayores, porque 2 votos te hacen la diferencia de una votación que prospere o naufrague. Y bueno, tenés a Cabildo Abierto, con 2 diputados está el Partido Independiente. Entonces eso implica que hay que tener mucha flexibilidad y hay que tomarlo con mucha calma, claro, ¿no? Después puede pasarte que alguna bancada o algún legislador se sienta afectado en sus fueros o que se siente que ha sido discriminado y puede cuestionar la mesa. No tiene ningún efecto práctico más allá de que, bueno, se paraliza la discusión y dice, bueno, estamos cuestionando el criterio que adoptó la mesa y que ejecutó el presidente. No pasa nada, hasta ahora no hemos llegado a eso. Van a venir ahora, ¿no? Todavía no hemos tenido ninguna interpelación. Empezará el presupuesto ahora a fines de agosto, que también es un momento que insume mucha energía de muchas agendas de trabajo semanalmente. Ya iremos a ese tema. Ya iremos, pero digo, ahí es donde se tensa de alguna manera el buen clima que hasta ahora ha sido la norma, ¿no? No hemos tenido ninguna discusión fuera de tono. Es más, han habido buenas discusiones. Incluso cuando Salle propone la comisión investigadora por la pandemia, fue una sesión larga, se terminó desechando, no habían votos para habilitar una investigadora, pero fue una discusión muy interesante. Uno puede quedarse con algunos criterios o con algunos argumentos o con otros, pero fue una discusión donde estaba involucrado el gobierno anterior, está involucrado este gobierno, porque nos preguntaban, ¿y por qué ustedes que eran oposición en aquel momento, por qué no lo apoyan ahora? Bueno, se tejieron y dieron muy buenas discusiones, interesantes con puntos de vista a atender, temas que se discuten en el mundo. Yo he visto, por ejemplo, discusiones en Madrid, en otros medios, en la Unión Europea con respecto a cómo fue la gestión de la pandemia, y todavía son heridas abiertas, porque cuando vos ves que esto llega acá al Uruguay, desembarca acá con criterios que muchas veces no hemos escuchado usualmente, bueno, también tenés que darle tiempo para que se expresen, ¿no? Tengo entendido que hoy a las 14 horas vas a dejar, ya que veníamos hablando del rol de presidente de la mesa, de la Cámara de Representantes, vas a dejar ese lugar para sentarte en tu banca, porque va a sesionar la Asamblea General, ¿no? Sí, hoy hay 2 asambleas generales, una a las 13:30 y otra a las 14. Yo quería hablar puntualmente de la sesión de la Asamblea General convocada para las 14 horas, que es la que deberá votar las candidaturas de las 3 personas que justamente se han propuesto para sustituir a Wilder Tyler en uno de los lugares del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El Frente Amplio acompaña la postulación de Mariana Mota, que fue presentada por un conjunto de organizaciones sociales, pero también se postula la ex fiscal Gabriela Fossati y Luz Dupetit, ¿no? Que son impulsadas por una organización social. ¿Están los votos para que Mota sea hoy elegida sustituta de Tyler? Creo que es difícil aventurarse, Martín. Creo que nos van a faltar algunos votos. Para nosotros era importante dar una señal del mayor respaldo posible para una persona como
como Mota, que tiene toda una trayectoria vinculada también al propio trabajo que hizo Wilder Tyler cuando fue director, ¿no? El plan de trabajo, todo lo que tiene que ver con ser responsable de tareas de búsqueda en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros lo más importante es que hubiera un respaldo importante. No sé si vamos a llegar hoy. Se precisan 2/3 de los sí, votos, o sea, una mayoría especial. Que el Frente hoy no tiene en la Asamblea General. Pero además de los votos del Frente Amplio, más allá de que no llegue, ¿tienen garantizados votos o algún voto de algún otro partido? No. O sea que podría darse el escenario de que solo el Frente Amplio vote a Mota. Es probable. ¿Es probable? Sí, es probable. ¿Y qué pasa con los otros dos nombres? Gabriela Fossati y Luz Dupetit. Bueno, por lo que hemos entendido de las presentaciones han sido correctas, ¿no? Son personas que son reconocidas en el ámbito de los derechos humanos y del papel que pueden jugar en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entendemos que hay una señal que hay que dar sobre todo hacia quienes proponen, y particularmente las organizaciones de derechos humanos que están asociadas a la figura de Mariana Mota, que por eso el Frente Amplio resuelve acompañar. El tema es que, bueno, no todos los partidos van a tener el mismo criterio. Yo creo que en esta primera instancia no se van a alcanzar los votos para ninguna candidata. ¿Es posible el escenario de que Mota termine siendo la más votada de las tres? Recordemos que, como decíamos recién, también se postulan Luz Dupetit y Gabriela Fossati, pero no llegue a la mayoría. O sea, ¿es un hecho que va a ser la más votada? ¿Qué sabes de a quiénes votarán los otros partidos? Yo creo que por la fragmentación que hay, a priori, ¿no?, de lo que ves en el pasillo, creo que sí que va a ser la más votada, pero posiblemente, muy posiblemente, no alcancemos hoy. Ojo, luego te puede sorprender porque el voto es secreto, ¿no? Y por urna puede pasar que se alcance. Yo lo veo como un escenario improbable para la jornada de hoy. Es un hecho que el 13 de julio, o sea, en 4 días, volverá a sesionar la Asamblea General en caso de que hoy no estén los votos para designar a alguien. Sí. O sea, en ese caso sí o sí es el 13 de julio la próxima sesión. Entre 13 y 14, Ajá. Sí. Estamos para fijar ahí. La Asamblea General depende de la convocatoria que hace la Presidenta del Senado. Y ahí, bueno, creo que la semana que viene ya vamos a tener el tema resuelto con otro nivel de votación que se exige para ser nombrado, ¿verdad? Después de la primera convocatoria de la Asamblea General, en las restantes instancias, si eventualmente eso ocurriera, que se puedan desarrollar, no se requieren los 2/3 de los votos, ¿no? Ahí el Frente Amplio podría, en ese segundo intento, con la mayoría de la que dispone, colocar a Mota como directora, ¿o no exactamente? Nos estaría faltando un voto. En caso de que todas las bancadas restantes no votaran, estaríamos empardados, digamos. Entonces ahí nos estaría faltando un voto. O sea que se podría dar un escenario de estancamiento de la discusión. Es probable, creo que se está trabajando hasta ahora un poco para ver si el apoyo que tiene y que vamos a ver hoy para Mota se manifiesta como está previsto. Bueno, sería un espaldarazo importante para esa segunda votación. Esperamos que no se bloquee, evidentemente, porque aparte estamos en el límite del plazo de los 45 días desde que se hizo efectiva la renuncia de Tyler. Entonces no queremos llegar sobre el final sin tener una solución a la vista. Pero es un escenario probable, sí, de que lleguemos a un emparde completo y, bueno, haya que seguir negociando. ¿Y qué les dicen desde las otras bancadas para no dar el respaldo a Mota? ¿Qué les explican cuando intercambian? Hay argumentos de todo tipo. Hay argumentos desde el carácter de que, bueno, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos es un organismo inconstitucional, argumento que hemos escuchado y, por ende, está contaminado todo el proceso de selección. ¿Eso lo dice Gustavo Salle, de Identidad Soberana? Sí. Después también hay cuestionamientos a lo que ha hecho la figura de la Institución Nacional de Derechos Humanos en los últimos años, vinculado, por ejemplo, a señalamientos al gobierno anterior, ¿no? Porque entendamos que la institución atiende muchísimos otros temas, no solamente los vinculados al pasado reciente, y ahí, bueno, evidentemente que en todo el periodo pasado hubieron ejes de cuestionamiento a nivel de el sistema carcelario, lo que tiene que ver con, por ejemplo, denuncias de violencia de género y de trata. Actualmente el propio organismo está cuestionado en su organigrama, ya que la presidenta tiene algún tipo de cuestionamiento interno que se está tramitando y que hoy, con los votos que tenemos en el Parlamento, no está fácil resolverlo por una manera u otra. Entonces, la institución toda en su conjunto está
tensionada con diferentes temas y aparte se agregan estas 2 renuncias, ¿no? Hay rechazos a Mota por su rol en su momento, sí, cuando se desempeñaba como jueza, en el sentido de mostrarse abierta al avance de causas que denunciaban delitos cometidos en el tiempo del terrorismo de Estado. Sí, hay algunos cuestionamientos de esas características en algunos integrantes de bancadas en el Partido Nacional y en el Partido Colorado. En los 2 casos. Sí. Hablando de derechos humanos, para no quedarnos solo con ese tema que, insistimos, tendrá hoy esta sesión en la que se dará la primera ronda de la votación. La discusión vinculada a la eutanasia también está instalada ya hace tiempo en el Parlamento, esto ya en el periodo pasado estuvo muy presente, y en las últimas horas fue noticia la postergación de la votación que se iba a realizar en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, que inicialmente tenía previsto votar ese proyecto de ley vinculado a la eutanasia este martes, y sin embargo esto quedó postergado para el 5 de agosto, según se informó, a pedido del senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. ¿Cómo entender esa decisión de postergar? La decisión fue así, Martín. La Comisión de Salud lo viene trabajando este tema ya hace muchos meses. Hay mucha expectativa con este tema, es un tema delicado, ¿no? Muchas organizaciones, tanto a favor como en contra de la legalización de la eutanasia, han dedicado mucho tiempo, han sido escuchados sus argumentos, se han realizado coloquios y actividades públicas para colocar este tema en el orden de las preocupaciones vinculadas al sistema de salud, al derecho a morir de manera digna. Entonces entendemos que el Parlamento tiene que cerrar esta discusión y, como todo tema, a nosotros nos puede parecer más importante o menos importante, pero entendemos que tiene que tener una resolución. Todo estaba dado para que se votara el miércoles 16 de julio, la semana que viene. Es más, todos habíamos trabajado en esa lógica de dejar ese día la sesión ordinaria solamente reservada para tratar el tema eutanasia. Finalmente ayer a mí me llamaron como presidente de la Cámara y me dijeron hay otro pedido de postergación, y ahí, bueno, no tomé cartas en el asunto, fui a la comisión y fuera de actas les pregunté cuál era el motivo. El motivo era que finalmente había una propuesta de la bancada de Vamos Uruguay de incorporar algunos temas a la discusión para tratar de que la votación no fuera tan exigua, digamos, con una mayoría tan exigua, y tratar de alguna manera sumar algunas voluntades. Yo creo que eso era importante, pero les dije, tratemos de tomar un compromiso todos aquí, un compromiso político, y también está la presidenta de la comisión, que también es la diputada de Colonia del Partido Colorado, Nidia Reich. Que es de Vamos Uruguay. Es de Vamos. Entonces, cerramos esto el 5 de agosto, que es la primera sesión ordinaria del próximo mes. Y aquí asumimos todos ese compromiso, eso fue llevado adelante, todos lo asumimos como un compromiso político de que vamos a estudiar las propuestas del senador Bordaberry 10 días más, pero la sesión del martes 5 se va a votar en comisión, y automáticamente a la tarde, a las 4 de la tarde, lo votaremos en el plenario. Y eso fue aceptado. Ese aporte o eso que Vamos Uruguay traslada, ¿está vinculado con el proyecto de ley para ampliar la figura del homicidio piadoso que presentó el 17 de febrero Bordaberry? Lo pongo en contexto. En aquel momento La Diaria informó acerca de ese proyecto de ley. Dijo que justamente en lugar de la regulación de la eutanasia, Bordaberry proponía una nueva redacción de la figura del homicidio piadoso, en la que, por ejemplo, se pueda exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, así dice, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima, siempre que no existieran otros medios a los que pudiera acceder o a los que tuviera derecho la víctima para poder superar el sufrimiento. Esta iniciativa, que está a estudio de una comisión del Senado, la Comisión de Salud Pública del Senado, dispone un procedimiento que incluye, entre otras cosas, una instancia de diálogo para que la persona que haya solicitado la muerte tenga conocimiento de las posibilidades de tratamientos o soluciones para aliviar el sufrimiento y ayudar a superarlo. Volviendo a la pregunta original, porque después abrí el paréntesis, ¿es eso lo que va a aportar Vamos Uruguay? No, el asunto fue así, Martín. El proyecto de Bordaberry de principio de la legislatura iba por un camino totalmente distinto, que era por generar esta figura distinta en el Código Penal. Entonces, una vez que se desechó o que se descartó
Sobre todo porque hay que tener claro que la impronta de este proyecto viene la legislatura pasada a través del trabajo que hizo el doctor Pasquet, el exdiputado Ope Pasquet del Partido Colorado, de impulsarlo. Entonces, es importante considerar de que, bueno, no hay una paternidad del proyecto, pero sí hay una referencia y está muy claramente establecido. Esto se discutió de manera profunda en la legislatura pasada, se le dio nuevamente estado parlamentario y la lógica del proyecto de Bordaberry de principios de año venía por un camino totalmente diferente. Entonces, una vez que se descarta esa perspectiva, Bordaberry lo que plantea, bueno, es incorporarse algunos elementos de ese proyecto a la discusión actual más vinculada a la operativa de los servicios de salud, darle más garantías tanto a las familias como al paciente como a los médicos y sobre todo darle todo un marco más sistémico al proyecto que se va a terminar apoyando. Pues nosotros entendemos, yo lo remarcaba ayer, están los votos para apoyar este proyecto, para aprobarse. El punto es que es un tema que cuanto más fortaleza tenga y cuanto más argumentos y acompañamiento surja en las diferentes bancadas, me parece que va a ser mejor la señal que se le dé a la población. Vos tenés una mirada por lo menos abierta a esperar ese aporte de Vamos Uruguay, de parte del Partido Colorado. Ha habido otras voces en el Frente Amplio o en la bancada Frente Amplista asociada a estos asuntos, como la del diputado Luis Galo, de Sereñistas a través del sector Asamblea Uruguay, que dijo ayer a La Diaria que el proyecto de Bordaberry no tiene nada que ver con la eutanasia, sino que digamos, apunta a una modificación del Código Penal. Es decir, me parece que en esta respuesta de Galo hay una referencia al proyecto que Bordaberry presentó en febrero. Correcto. Pero es un hecho que lo que ahora presentará el Partido Colorado es otra cosa. Viene por ese lado, viene por el lado de tratar de incorporar algunas cosas que no son el aspecto medular del proyecto original de Bordaberry, pero sí tratar de aportar. ¿Y cuáles serían? Bueno, sobre todo darle más garantías a los familiares, a las familias, de que van a ver, bueno, se van a escuchar todas las voces y que no se va a tomar una posición apresurada por parte de quien hace todo el procedimiento para solicitar finalmente la asistencia del profesional de la salud que está atendiendo a ese paciente y que de alguna manera estén dadas las garantías para todas las partes. Yo reitero, Martín, que para mí es un proyecto que tiene que tener todas las perspectivas incorporadas, ¿no? Y todos los aportes son bienvenidos, pero llega un momento que hay que votar, ¿no? No admitir más chicanas de decir, bueno, dilaciones y tirarla más para adelante y más para adelante y más para adelante, porque finalmente el que está omiso es el Parlamento. El proyecto que viene del periodo pasado, que es el que a priori el Frente Amplio apoya, dice: toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a solicitar que se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad, y establece digamos, distintas etapas en el proceso: la solicitud por vía escrita en un primer término, luego una segunda instancia, siempre con personal médico recibiendo esa solicitud, poniendo a disposición en un primer momento alternativas como pueden ser los cuidados paliativos, y también se menciona la presencia de dos personas, digamos, que puedan seguir en calidad de testigo la situación, y que por lo menos una de ellas, dice el proyecto, no pueda verse beneficiada económicamente en caso de que claro, efectivamente se practique la eutanasia y muera la persona solicitante. ¿Por qué interpretás que todo esto, que da cuenta de ciertas garantías, no termina de satisfacer a ese sector del Partido Colorado? Bueno, tan al detalle de por qué no te sabría decir en este instante, pero la circunstancia me da la sensación que es que era como un último aporte porque se venía trabajando. O sea, si mañana viene otra bancada o otro legislador y dice, bueno, se me ocurrieron estos argumentos, quiero que los discutan, bueno, es difícil incorporarlo cuando sobre todo te falta una semana para votarlo y claramente ahí hay una chicana presente. Pero en el caso de esta bancada estaba involucrada incluso la propia presidenta de la comisión, y ella me lo mencionó, me dice, yo tengo una posición a favor, es pública y notoria,
no entiendo que esto sea una chicana, entonces creo que está bueno incorporarlo, es recibir los planteos de primera mano. Uno también puede haber recibido, por ejemplo, acercamientos de algún documento de algún médico, de algún profesional tratante o de alguna experiencia internacional, y está bueno considerarla. Ahora, yo creo que están dadas las condiciones para que esta discusión llegue al plenario y que después cada uno con su conciencia se emita y se posicione con su voto. ¿Cuánto pesa, perdón, Sebastián, en esa apertura que muestra el Frente Amplio y que vos expresás, el hecho de que si Nivia Reich, diputada colorada, integrante de la comisión, no acompañara el texto existente, el Frente Amplio quedaría sin mayoría en la comisión? No, bueno, pero la parte de la comisión no es problemática. Ahí, Martín, vos tenemos que tener en cuenta que de las 15 comisiones que sesionan permanentemente, las ordinarias, el Frente Amplio solamente tiene mayoría en 5, en otras 5 tiene mayoría la coalición y en otras 5 hay empate. En el caso de la Comisión de Salud es un híbrido porque entre Frente Amplio, que tiene 3 legisladores, y los 2 del Partido Nacional más Nivia son 6, pero está Nicole Salle, que es la diputada de Identidad Soberana, que es de alguna manera el fiel de la balanza. ¿Y qué posición tiene con respecto a esto? Contraria. Identidad Soberana ya se ha manifestado que para ellos la agenda de la eutanasia es parte integrante de lo que ellos denominan como Agenda 2030. Están en contra. Entonces lo de Nivia Reich que planteaba puede tener sentido. Pero sí, pero solamente a los efectos de la votación en comisión, porque al plenario va a ir y puede ir con un informe en mayoría negativo y con un informe del Frente Amplio, en todo caso, minoritario, porque serían solamente 3 en 4. ¿Y en el plenario los votos en ese eventual escenario estarían igual? Yo creo que sí, porque bueno, hay una parte de la bancada del Partido Colorado que ya se ha manifestado a favor. Creo que van a haber algunos votos del Partido Nacional también. ¿Qué pasa con el Partido Independiente, la banca de Gerardo Sotelo? De Sotelo, yo no lo he hablado esto con el diputado Sotelo. Creo entender de que de esa posición bien liberal que le caracteriza, yo creo que él está en condiciones de acompañar el proyecto. Luego puede ponerse en contra con relación a algún aspecto puntual, pero tiendo a pensar que lo acompañará. Otras conversaciones, otras negociaciones. ¿En qué está el trabajo parlamentario pensando en el cercano ingreso al Parlamento, nada menos que del proyecto de ley de presupuesto? El presupuesto para nosotros es la ley más importante. Son 45 días en cada Cámara. Esto nos va a llevar, cuando arranque allá por fines de agosto, Martín, nos va a llevar hasta principios de noviembre. Se va a concentrar la energía de 2 comisiones, pues se integran presupuesto con Hacienda. Ahí ya de pique ya tenemos como 18 parlamentarios en esa comisión, día a día recibiendo a cada ministerio, y luego eso se reproduce también en la Cámara Alta. Ahora estamos en la etapa interna. Todos los partidos, por lo que tengo entendido, han conformado sus equipos de asesores. Los equipos de asesores, según la cantidad de diputados, siguen el tema ya sea por ministerio, lo que se llama por inciso, o por gran área programática, ¿no? Uno para el área social, otro para seguridad, otro para tema productivo. El Frente Amplio ya instaló sus equipos de asesores parlamentarios, es un espejo de lo que se trabajaba en la legislatura pasada, se repiten nombres de jefe de asesores. El coordinador nuestro para esa tarea es el diputado suplente Joaquín Sequeira, que viene del trabajo también como economista, viene de ese trabajo en la legislatura pasada. Y a partir de que se instalan esos grupos empiezan a tenerse las reuniones en este caso con el Ministerio de Economía. Nosotros sabemos que hay reuniones ya de trabajo y que se le ha pedido a cada ministro y a cada equipo del Ejecutivo lineamientos prioritarios para el presupuesto. Y bueno, eso creo que termina ahora a fines de la semana que viene. Ahí ya estamos en disposición de armar alguna reunión de trabajo para, bueno, ordenar cómo viene el articulado ya concretamente cuando arranque el 23, 24 de agosto. Es un proyecto de ley de presupuesto que ingresará sin que el oficialismo tenga asegurados los votos para llevarlo adelante. ¿Cómo interpretás las señales que viene dando Cabildo Abierto, sobre todo mediante el diputado Álvaro Perrone, también por apariciones públicas del líder partidario Guido Manini Ríos? Tomo aquí el antecedente de que Cabildo respaldó el proyecto de ley de rendición de cuentas y fue clave para que se aprobara en la Cámara de Representantes, y también pongo arriba de la mesa algunas
opiniones favorables que ha expresado sobre todo Perrone con respecto a la conducción económica del gobierno y a sus diálogos incluso con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. ¿Puede estar ahí otra vez la llave para el Frente Puede Amplio? estar, yo creo que puede estar por ahí, aunque incluso no descarto de que en algunos otros artículos y en capítulos enteros del proyecto podamos tener votaciones un poco más amplias, ¿no? Bueno, eso suele pasar. Suele pasar. Hay algunos aspectos que son los más controversiales, ¿no? Suele pasar, pero creo que en lo que es la aprobación en general, cuando a nosotros nos faltan como bancada de gobierno un par de votos, yo creo que puede haber un aporte de Cabildo, puede haber algún aporte también para algunos temas de otros diputados, pero me parece que va por ahí, sí. Obviamente que yo no tengo nada en ese sentido para anunciar ya, porque todavía es muy temprano, pero hay como una sinergia de trabajo y ellos están dispuestos a escuchar los lineamientos del proyecto de presupuesto del Ministerio de Economía. Poco después de que se dio el apoyo de Cabildo Abierto al proyecto de ley de rendición de cuentas, el Frente Amplio hizo público o presentó un proyecto de ley vinculado a la atención de la situación de la gente que tiene deudas, que es un tema que Cabildo Abierto desde hace mucho tiempo ha colocado en la Sí, en la juntó agenda. firmas y todo, ¿no? Sí. Claro. Primera consulta. ¿Hay en esa búsqueda de entendimiento una mención a eso como condición? Sí. Hay. No como condición, pero sí es un tema que a nosotros nos preocupa. Nosotros incluso aparte tenemos un par de proyectos muy vinculados a la temática del endeudamiento de las familias y de los hogares. Uno vinculado, por ejemplo, a un proyecto que estamos preparando en coordinación con el Ministerio de Economía relacionado a las deudas de los monotributistas y las unipersonales ante el BPS. Pensamos que esto es un tema que luego de la pandemia se agravó mucho, de gente que el trabajador por la cuenta, el trabajador independiente que tiene su empresita abierta en el BPS, que se le complicó y hoy tiene una deuda que no la puede reabrir nuevamente. Y eso también le imposibilita estar amparado en algún mecanismo de una prestación de seguridad social. Bueno, estamos trabajando en esa línea. Nosotros sabemos que eso Cabildo también en su momento lo puso como un tema importante. Hay miles de monotributistas y pequeños empresarios o MIPES que están endeudadas en el BPS y ahí me parece que tiene que haber una solución legal. En principio tenemos buena sintonía con el MEF, nos falta trabajar alguna cosa con el BPS para ver cuánto implicaría una renuncia de esta característica. Y después hay otro elemento que también estamos trabajando, ya más vinculado a la temática de seguridad, que son estos préstamos irregulares, los préstamos gota a gota, que sabemos que en el interior del país están presentes en todos los departamentos. Hicimos un relevamiento entre fines del año pasado y de que bueno, la gente cuando se le ve imposibilitada acceder al circuito formal de préstamos, empieza a recurrir al prestamista irregular, digamos. Y eso que siempre existió, ¿ustedes entienden? ¿O hay datos con respecto a que es un fenómeno que está creciendo? Es un fenómeno que está instalado en todo el país, es un fenómeno que está vinculado también a la operativa, al lavado regional, ¿no? De gente que viene con plata física, que no sabemos el origen, y me presta a mí, y bueno, y yo tengo que pagar a la semana, tengo que pagar una primera cuota y a la siguiente semana lo mismo, y eso ya directamente se vuelca como remesa a países de origen que pueden ser Colombia, República Dominicana, Venezuela, otros países. ¿Cómo es eso de gota a gota? ¿A qué refiere? Porque el préstamo se paga semanalmente. Me imagino que ahí hay un lado que no has explicitado, pero que debe estar presente, y es la presión que recibe la gente cuando esa persona, sin ningún documento ni ningún elemento legal que ampare ese vínculo, se presenta para cobrar. Se complica, sabemos, ya hubo en algún momento algún procesamiento por violencia privada, gente que está en su momento, que estuvo alojada en la cárcel de Rivera, porque se empezó a seguir el hilo, una denuncia, que bueno, un cobro no se concretó, hubieron amenazas, hubieron hostigamientos, esas amenazas luego se complicaron y se convirtieron ya en agresión y bueno, nosotros lo que entendemos que esa presencia está asociada también a la necesidad que tiene la gente muchas veces de recurrir a plata para pagar una factura o por un medicamento o para los gastos semanales,
esto se está entregando casi que de manera automática y luego la gente queda prendida ahí, tan difícil que nos genera un problema de seguridad pública. Y el proyecto que están, por lo que entiendo, trabajando orientado a ese tipo de préstamo no registrado, ilegal, gota a gota, eventualmente con dineros vinculados al crimen organizado, ¿a qué apunta sintéticamente? Apuntaría sobre todo a transparentar mecanismos de denuncia para que la persona se sienta segura y pueda de alguna manera tener una denuncia no anónima, pero sí preservar la identidad y luego darle los elementos para que esa investigación avance y sobre todo identificar, ¿no? Porque estamos visualizando una partecita de un problema que entendemos que es mucho mayor. Ahora, pero solo con eso alcanza, porque si la gente recurre a esos mecanismos de obtener crédito o dinero, es porque hay una problemática de fondo que tiene que ver con el poder adquisitivo o con el no acceso a líneas de crédito formal, reguladas, formales, las legales. Entonces, ¿no habría que trabajar? Capaz que es parte de lo otro, de lo que hablamos, esa línea también. Es un paquete también de que la gente tiene que tener como un periodo de... está bien, yo creo que está muy interesante el concepto de deuda justa que en su momento impulsó Cabildo, de que hay mucha gente que tiene decenas de problemas porque luego, que incluso después que paga, queda en el clearing por mucho tiempo. Entonces creo que tiene que haber como un restablecimiento de derechos para aquellos que cayeron en un momento en una situación desesperada, se endeudaron y luego no volvieron nunca más al circuito legal. Bueno, vamos a tratar de habilitar que la gente esté en el circuito legal y sobre todo proteger, porque de la necesidad muchos luego vivos se aprovechan, ¿no? Y lo que no queremos es que sectores de muy bajos recursos y muy vulnerables sean carne de cañón de la operativa de este tipo de grupos dedicados específicamente a dar plata y luego a extorsionar para el cobro. Tenemos que cerrar ya la nota, pero última pregunta. Cuando creo que la diputada Frente Amplista Julieta Sierra, de tu sector, presentó el proyecto vinculado al endeudamiento, el diputado Perrone dijo que él entendía que a ese proyecto le faltaba incorporar la realidad de las personas que son deudoras del Estado. ¿Hay margen para encontrarse ahí? Sí, hay algún margen también. Nosotros de repente se desdobla en un proyecto específico porque es mucho más fácil ubicar una perspectiva de trabajo hacia la gente que debe, bueno, una factura o que debe algo a un organismo público. Pero entendemos que el problema principal es el de la gente que debe tarjeta o que debe alguna cuenta en algún prestamista o en una casa de crédito, alguna cooperativa de ahorro y crédito. Bueno, eso es prioritario para este proyecto. Sebastián Maldomir, diputado Frente Amplista, presidente de la Cámara de Representantes, gracias por la visita a Café La Diaria. Gracias por la invitación, a las órdenes como siempre.